Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos, y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. El cristiano, el creyente puede huir de Dios. Normalmente un creyente es una persona que ha reconocido su pecado y ha decidido seguir a Dios. Y esto implica una obediencia estricta. Pero muchas veces huimos de Dios a pesar de decirnos creyentes. Vamos en este día a estudiar este tema en la vida del profeta Jonás. Amados hermanos, Jonás fue un profeta de Israel que vivió en el siglo VIII antes de Cristo y fue famoso por su profecía cuando él dijo que en el reinado de Jeroboam II Israel iba a tener los límites prometidos en el Antiguo Testamento, y porque escribe el libro de las profecías de Jonás, donde a él se le ordena la predicación en la ciudad de Nínive. Entonces vamos primero a estudiar el primer punto, los mandamientos de Dios. Y veamos qué nos dice Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, del 1 al 3. Vino palabra de Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis,
lejos de la presencia de Jehová. ¿A quién se dirige Dios? Al profeta Jonás, hijo de Amitai. Y el texto sagrado nos dice, vino palabra de Jehová. Es decir, el profeta escuchó la voz de Dios. No nos dice si fue en sueño, si estaba despierto, si era de día o era de noche. No nos aclara el texto sagrado, pero sí nos dice que Dios directamente le da una orden al profeta Jonás. ¿Y cuál era la orden? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Dios le ordena a Jonás, vaya a predicar, vaya a hablar del juicio de Dios que iba a venir sobre la ciudad de Nínive. Pero ¿cuál es la ciudad de Nínive? Nínive era una de las ciudades más importantes del imperio asirio y los israelitas los tenían como enemigos. Ellos los vencían en batalla y los llevaban en esclavitud. Tal era la maldad de los asirios que los llevaban desnudos a su esclavitud y cogidos con ganchos de sus fosas nasales, por si acaso uno se adelante o se atrase, le rompa el tabique a los que vienen en fila. El imperio asirio fue uno de los imperios más crueles que jamás ha existido. Y Nínive era una de las ciudades más esplendorosas. Como estamos poniendo al profeta Jonás en el siglo VIII antes de Cristo, Nínive todavía no era su capital, todavía era Asur, donde se inicia este imperio, pero sí era una de las ciudades más importantes. En aquella época se le llamaba la ciudad de los ladrones, no porque sus habitantes robaban, sino porque se había hecho esplendorosa, elegante, producto del robo en otros países. Ellos tenían ejércitos muy importantes, eran avanzados tecnológicamente en el arte de la guerra. Y no solo a Israel, a Siria, a Egipto y a muchos países ellos saqueaban y vivían del oro y las riquezas de las otras naciones. Entonces, Jonás huye de la presencia de Dios porque no quiso perdonar. El primer requisito en los caminos de Dios es el perdón. Muchas veces anteponemos nuestro orgullo, nuestros resentimientos y pensamos que Dios debe someterse a nuestras malas crianzas. Querido hermano, viene este profeta de Dios y coge un barco, pero no en la dirección donde Dios le había mandado, sino al otro extremo, dice a Tarsis. En la actualidad no se sabe a ciencia cierta a qué Tarsis se refiere, pero lo más probable es un poblado que quedaba en la costa mediterránea de España. Es decir, huyó lo más lejos posible. Él no quiso obedecer a Dios. Dios le habla y él baja al puerto de Jope y coge un barco al otro extremo, porque no quería perdonar a los asirios. Y eso sucede también el día de hoy. Y es lo que pasa en la iglesia cristiana del siglo XXI. Veamos Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesucristo, el día que sale de este mundo, deja una sola orden. ¿Y qué hace la iglesia cristiana? Pierde el tiempo en cualquier otra actividad, pero la única orden que da el Señor Jesús no la cumple.
porque estamos igual que Jonás. No queremos perdonar. Y la iglesia cristiana del siglo XXI es experta en señalar el pecado ajeno. Es que es un borracho, es que es un adúltero, es que habla del uno del otro, es que es político. ¿Y qué le manda el Señor? Vive entretenido en marchas, ayunos, retiros, encuentros, en un montón de actos que no son ordenados por Dios, y más bien huimos de la presencia de Dios al ser desobedientes. Veamos un ejemplo muy claro. La Escritura Sagrada nos dice: haga discípulos, bautícelos y enséñenles. Pero los hermanos no pueden entrar a los cultos cristianos porque no está vestido de una manera adecuada. Amados hermanos, eso lo diría Jesús. Jesús rechazó a la prostituta. Jesús rechazó al cobrador de impuestos. Jesús pedía que el pueblo normal vaya con ropas largas como lo hacían los religiosos. Somos expertos para criticar, juzgar y hablar, y somos expertos para perder el tiempo en cosas que no nos manda la Escritura. El Señor nos dice: vaya, bautice, vaya, enséñele. Una vez que la persona se ha convertido, se ha bautizado, usted le debe indicar obviamente cómo es una vida cristiana, la ropa decorosa, la forma de tratar, la forma amable, porque es una secuencia. ¿Cómo usted le puede exigir a alguien que ni siquiera cree en el Señor todavía? Bajo la lupa del texto de Jonás y del texto del Señor Jesucristo en el libro de Mateo, vemos que la iglesia cristiana de hoy en día está igual que Jonás. Va a cualquier otro lado, menos al que le ha mandado al Señor. Imagínense que todos nosotros los creyentes fuéramos en la dirección de Dios y nos dedicáramos a evangelizar en el amor de Cristo. Que la gente de alrededor viera una comunidad que ama al prójimo y no señala el pecado ajeno. Que toda la comunidad viera una preocupación por ayudar al necesitado. Pero eso no existe. Eso no existe. Y el testimonio de la iglesia cristiana es terrible el día de hoy. Se asocia a los cristianos con pecadores, porque no vivimos como lo manda la Sagrada Escritura y no vamos en la dirección que el Señor nos ha dado, sino huimos de la presencia de Dios, no obedeciendo los mandamientos del Señor. Veamos Jonás capítulo 1 del 4 al 10. Jonás capítulo 1 del 4 al 10. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarle en ella. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién os ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado.
Este profeta, conocedor de Dios, conocedor de las Escrituras, que había dado profecías de bendición para Israel, que Dios le había hablado a su oído, coge un barco con personas que no eran creyentes. Él no quería saber nada de Dios, estaba molesto porque no quería perdonar a los asirios, no quería perdonar a la ciudad de Nínive. Y él huye de Dios, y en su huida viene una gran tormenta y tempestad. Y eso es lo que sucede el día de hoy en nuestro medio. Tenemos una iglesia cristiana tibia, que pastores suben a negociar con presidentes, con políticos, que vemos que se ponen a hablar de dinero y a nombrar funcionarios para creerse más que los demás, y no obedecemos al Señor, sino huimos de su presencia. Y el centro del culto cristiano en la actualidad es el dinero. Y vienen las tormentas, y en nuestro caso, delincuencia, sicariato, desempleo, enfermedad, porque lastimosamente no obedecemos el mandamiento dado por el Señor, más bien huimos de su presencia. ¿De dónde huirá usted de Dios? ¿De dónde se va a esconder? ¿Cuándo fue la última vez que usted evangelizó? ¿Cuándo fue la última vez que fue a visitar a alguien y lo trajo a la casa del Señor? Amados hermanos, en la iglesia primitiva se perseguía a los cristianos porque se congregaban, y el cristiano del siglo XXI busca pretextos para no congregarse. Daban su vida por poder escuchar el texto sagrado, y ahora se prefieren los centros comerciales, los paseos, y Dios queda en el último lugar. Peor aún, mis queridos hermanos, creemos estar bien, pero no es así. Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para usted, mi querido hermano, usted debe ser caliente, debe obedecer al Señor, sea cual sea su orden o disposición. Debe desesperarse por congregarse, debe desesperarse por ofrendar, por diezmar, por servir al prójimo. Pero esto no es así. La palabra de Dios, el mismo Jesús nos dice: decídete. O tienes un corazón ardiente para Dios, o eres tibio. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Amados hermanos, la decisión es suya. Hay que obedecer a Dios, siguiéndolo, no huyendo de Él. Y aquí les voy a dar, mis queridos hermanos, un texto que demuestra cuando usted tiene un corazón ardiente para Dios. Un texto que le dice, amados hermanos, cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Jeremías, capítulo 20, del 7 al 9. Jeremías, capítulo 20, del 7 al 9. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El profeta Jeremías predicaba
y hablaba de violencia y destrucción que venía sobre Jerusalén. Y el pueblo de Dios no le hacía caso. El pueblo era duro de corazón y corría contra Dios, como lo hace la iglesia el día de hoy. ¿Y qué dijo el profeta? Me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Él se había propuesto: no me acordaré de Dios, ni hablaré de su palabra. Ya no voy a predicar, ya no voy a evangelizar. Pero ¿qué dice el profeta? Había en mi corazón un fuego ardiente en mis huesos. ¿Hay en su corazón ese fuego ardiente para evangelizar, para predicar de Cristo? ¿O usted es de los que huye en la dirección contraria a Dios? El Señor nos da una sola orden cuando se va de este mundo. Como vimos hace un momento, las iglesias hacen de todo menos cumplir esa orden. Hay un fuego ardiente metido en sus huesos que lo llama a congregarse, que lo llama a diezmar, a ofrendar, a trabajar para Dios. Se desespera por traer personas a los pies de Cristo. Imagínese un radio, un televisor que usted lo saca de la corriente eléctrica, el interruptor. ¿Puede prenderse? No. Asimismo es trabajar para Dios. Asimismo es congregarse. Es la fuente de energía que nos da para que el Espíritu Santo que mora en nosotros crezca. Hablar en lenguas, avanzar, no es un símbolo de estar lleno del Espíritu Santo, sino tener un corazón ardiente para el Señor. Y esto lo demuestra el profeta Jeremías. Él recibió cárcel, y una cárcel no común. Lo metieron en un pozo lleno de lodo y tenía la mitad del cuerpo cubierta por el lodo. La gente lo rechazaba, pero él dijo que tenía en su corazón un fuego ardiente, que era el Espíritu de nuestro Dios. Y eso, mis queridos hermanos, es seguir en la dirección que Dios nos manda. Jonás huyó por no perdonar a los asirios. Y la pregunta que debemos hacernos el día de hoy: no evangelizamos, no traemos personas al culto, no nos congregamos, no ofrendamos, porque no queremos someternos a Dios. Queremos hacer nuestra voluntad y estamos como niños mal educados. Porque debemos cumplir la orden dada. Veamos el libro de Jonás, capítulo 3, del 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el menor hasta el mayor. Amados hermanos, los descubrimientos arqueológicos encuentran que Nínive era una ciudad gigantesca de 11 kilómetros de longitud. Imagínense, amados hermanos, una ciudad hace 3000 años que su longitud era 11 kilómetros. Era una ciudad gigantesca. Y cuando Jonás regresa a los caminos de Dios, regresa de estar huyendo de Dios después de estar en el vientre de un gran pez por 3 días, él recorre la ciudad y las personas se arrepintieron. Y eso va a suceder cuando la iglesia cristiana se arrepiente de sus pecados, deje de ver el pecado ajeno y evangelicemos a nuestros familiares, amigos y vecinos. Tenemos que dejar de huir de Dios, sino obedecer su mandato. Recalco, el día que Jesús se va de este mundo nos deja un solo mandamiento:
Y como dije hace un momento, hacemos de todo menos cumplir ese mandamiento. Muchos decimos que hay poca asistencia porque el pastor no evangeliza, cuando la labor de evangelización es de todos los creyentes. Y la labor del pastor es guiar a esos creyentes. Todos tenemos esa labor de evangelizar. Todos debemos hablar de la palabra del Señor. Aquí en la ciudad de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de silicio, que era una tela gruesa parecida al saquillo que usan los campesinos, que demostraba arrepentimiento. Y desde el mayor hasta el menor, todos buscaron a Dios. Y eso va a pasar cuando la iglesia cumpla la única orden que nos da el Señor. Y el resultado fue maravilloso. Pero Jonás nos dice aquí por qué no obedeció en Juan 4 del 1 al 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás no quería obedecer a Dios porque sabía que Dios era misericordioso. Porque sabía que si el pueblo se arrepentía, Dios se iba a retratar del mal que venía contra esta ciudad. Amados hermanos, Dios puede tener misericordia de nosotros si nosotros nos arrepentimos. Dios puede tener misericordia si nos dedicamos a evangelizar, a obedecer a Dios, no a hacer cosas de este mundo, sino lo que manda su palabra. Él es grande en misericordia. Debemos arrancar todo resentimiento contra las personas por su pecado, porque nos han hecho mal, y recordar lo que dijo Jonás: porque tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Hoy es el día, mis amados hermanos, de dejar de huir de Dios. Debemos dejar de hablar del pecado ajeno. Debemos dejar de estar resentidos, de estar peleando y de hacer otras actividades que el Señor no nos ha mandado. De una manera clara nos da una sola orden, que es la gran comisión: hacer discípulos a todas las naciones. Debemos cumplir la orden dada por el Señor, recordando que Dios es clemente y piadoso y grande en misericordia. El día de hoy, mi amado hermano, yo te invito a que no seas como Jonás, sino seas un hijo obediente a Dios. Amén, hermanos. Amén. Predica el evangelio, deja el resentimiento y sea un siervo útil del Dios vivo y verdadero.